Esta es una historia que no necesita ser larga para impactar profundamente. A veces, los casos más perturbadores no requieren páginas y páginas de detalles para dejarnos sin palabras. Hoy les contaré sobre uno de los casos más escalofriantes que ha salido de Rusia en las últimas décadas. El caso de Tamara Samsonova, conocida en los medios internacionales como Granny Reaper, la abuela destripadora. Este caso tuvo lugar en San Petersburgo, una de las ciudades más hermosas y culturales de Rusia, donde bajo la fachada de una anciana educada y políglota, se escondía algo mucho más oscuro y perturbador de lo que nadie podría imaginar. Los orígenes. ¿Quién era Tamara Samsonova? Tamara Samsonova nació en abril de 1947 en la ciudad de Ujur, localizada en el centro de Rusia. Creció en ese pequeño pueblo, pero lamentablemente tenemos muy pocos detalles sobre su infancia y juventud. Lo que sí sabemos es que cuando Tamara terminó la educación secundaria, se mudó a Moscú para continuar sus estudios superiores. En la capital rusa, Tamara ingresó a la prestigiosa Universidad Federal de Lingüística de Moscú. Allí se dedicó al estudio de idiomas extranjeros, y al finalizar su carrera, dominaba con fluidez, además del ruso, el alemán y el inglés. Esta habilidad lingüística marcaría profundamente su vida profesional futura. Después de graduarse, Tamara se trasladó a San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, conocida por su arquitectura imperial, sus canales y su rica historia cultural. Fue allí, aproximadamente en la década de 1970, donde conoció al que sería su futuro esposo, Alexei Samsonov. Una curiosidad sobre los apellidos rusos. Aquí hay un detalle interesante sobre la nomenclatura rusa. El apellido del esposo era Samsonov, sin la A al final, mientras que el de Tamara era Samsonova, con A. Esto no es un error. En Rusia es extremadamente común que los apellidos cambien según el género de la persona. Por ejemplo, si el apellido de un hombre es Ivanov, el de su esposa o hija será Ivanova. Esta es una característica lingüística fascinante del idioma ruso que muchos desconocen. La vida matrimonial y profesional Tamara y Alexei se casaron y se establecieron en un apartamento ubicado en uno de esos edificios típicos de paneles de concreto que eran muy comunes en la época. Estas construcciones eran baratas y estandarizadas, surgiendo por toda la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial para satisfacer la creciente demanda habitacional en las ciudades que se expandían rápidamente. Ya casada, Tamara comenzó su carrera profesional trabajando en una agencia de viajes. Gracias a su dominio de varios idiomas, era una empleada muy valiosa. Las fuentes de la época la describen como una persona sumamente educada, simpática y profesional. Los clientes disfrutaban siendo atendidos por ella, y su desempeño era ejemplar. Después de algunos años en la agencia, Tamara dio un paso adelante en su carrera y consiguió trabajo en el Grand Hotel Europe, un establecimiento lujoso frecuentado principalmente por turistas extranjeros. Una vez más, puso en práctica sus habilidades lingüísticas y, al igual que en su empleo anterior, se destacó notablemente. Los huéspedes del hotel apreciaban su profesionalismo y su capacidad para comunicarse en varios idiomas. Su esposo Alexei, según las escasas fuentes disponibles, trabajaba en un taller mecánico. Desafortunadamente, no tenemos muchos más detalles sobre él o sobre su vida en común. No hay registros claros de si la pareja tuvo hijos, aunque se presume que no. Tamara permaneció trabajando en el Grand Hotel Europe durante 16 años consecutivos, hasta que finalmente se jubiló. Después de su retiro, no se sabe con certeza si vivía únicamente de su pensión o si tenía alguna otra fuente de ingresos, pero lo que sí está claro es que comenzó a llevar una vida más tranquila y casera junto a su esposo. La primera desaparición misteriosa. Fue precisamente durante este periodo de aparente tranquilidad cuando ocurrió algo extremadamente extraño. Alexei Samsonov, su esposo de casi 30 años, simplemente desapareció sin dejar rastro. No hubo ninguna nota de despedida, no avisó a nadie, no se llevó sus pertenencias, simplemente se esfumó como si se lo hubiera tragado la tierra. Tamara acudió inmediatamente a la policía para reportar la desaparición de su marido. En su declaración, ella sugirió que creía que Alexei podría haberse fugado con otra mujer, aunque admitió no tener pruebas concretas de esta teoría. Era simplemente una sospecha, una intuición, pero no había evidencia alguna que respaldara esta hipótesis
ni ninguna otra. La policía de la época trató el caso como lo que parecía ser: un problema conyugal. Quizás habían discutido, quizás él había decidido abandonar a su esposa, quizás realmente había huido con otra mujer. Sin evidencia de delito, sin señales de violencia, sin ningún indicio de que algo siniestro hubiera ocurrido, la investigación no fue más allá. El caso simplemente se archivó, y Alexei Samsonov pasó a engrosar las estadísticas de personas desaparecidas en Rusia. La vida solitaria y los inquilinos. Después de la desaparición de Alexei, Tamara comenzó a vivir sola en el apartamento que habían compartido durante décadas. La soledad comenzó a pesarle. Después de casi 30 años de vida matrimonial, encontrarse completamente sola en aquel espacio le resultaba cada vez más difícil de soportar. Necesitaba hacer algo para mejorar su situación, para no sentirse tan aislada del mundo. La solución que encontró fue alquilar una habitación de su apartamento a inquilinos temporales. De esta manera, no solo tendría compañía, sino que también generaría ingresos adicionales para complementar su pensión de jubilación. El primer inquilino, Vladimir. En 2001, Tamara recibió a su primer inquilino, un hombre llamado Vladimir. Al principio, la convivencia parecía prometedora. Incluso desarrollaron cierta proximidad, algo parecido a una amistad incipiente. Sin embargo, esta armonía no duró mucho tiempo. Vladimir terminó abandonando el apartamento abruptamente, declarando simplemente que no podía convivir con Tamara. No dio más explicaciones, simplemente hizo sus maletas y se marchó. El segundo inquilino, Sergei Polanin. 2 años después, en 2003, llegó otro inquilino, un hombre de aproximadamente 40 años llamado Sergei Polanin. Una vez más, la convivencia resultó ser extremadamente difícil. Discutían frecuentemente, las tensiones eran constantes y, eventualmente, Sergei también abandonó el apartamento y nunca regresó. La verdad es que Tamara era una persona extraordinariamente difícil para convivir. Era rígida en sus costumbres, tenía explosiones de ira aparentemente sin motivo. Cualquier cosa que no se hiciera exactamente como ella quería, desencadenaba su furia. Cualquier desacuerdo, por mínimo que fuera, lo interpretaba como una falta de respeto grave e imperdonable. Los vecinos del edificio eran testigos constantes de esta situación. Reportaron haber escuchado gritos e insultos en los pasillos, golpes en las paredes, incluso golpes en los radiadores de calefacción. Entre ellos comentaban cada vez que llegaba un inquilino nuevo: no le doy ni 5 días antes de que salga huyendo. Y efectivamente, eso fue exactamente lo que dijeron cuando llegó Sergei. Si aguanta 5 días, será un milagro. Entonces quizás se quede más tiempo. Pero ni siquiera logró superar ese plazo. La mayoría de las personas que llegaron a conocer a Sergei Polanin presumieron que, como los anteriores, simplemente hubo desacuerdos insalvables en la convivencia y él decidió regresar a su ciudad de origen o mudarse a otro lugar. Nadie sospechó nada más siniestro. Un patrón perturbador. A pesar de todos estos episodios conflictivos, Tamara continuó alquilando la habitación en su apartamento durante los años siguientes. No era algo constante, no siempre había alguien viviendo con ella, pero cada cierto tiempo llegaba un nuevo inquilino. Y curiosamente, casi siempre eran hombres, generalmente más jóvenes que ella. Cada uno de estos inquilinos tenía su propia historia. Algunos permanecían más tiempo, otros menos. Algunos se quejaban abiertamente de que ya no soportaban vivir allí y se marchaban. Otros simplemente desaparecían sin dar ninguna explicación, sin avisar, sin recoger todas sus pertenencias. Simplemente se esfumaban. Con todos estos incidentes acumulándose, Tamara comenzó a ganarse una reputación entre los vecinos y conocidos. Se convirtió en esa anciana un poco loca del edificio, aquella de quien nadie sabía realmente qué sucedía dentro de su apartamento. Y lo que alimentaba aún más los rumores era que Tamara no era precisamente una persona sociable. No intentaba explicarse ante nadie. No buscaba justificar los extraños sucesos. Simplemente seguía viviendo su vida en su apartamento, a veces con inquilinos, a veces sola, completamente ajena a lo que los demás pensaran de ella. Los diarios, una ventana a su mente. Durante todos estos años, Tamara cultivó un hábito que mantendría meticulosamente: escribir en sus diarios personales. Y aprovechaba estos cuadernos para poner en práctica sus conocimientos lingüísticos. No escribía solo en ruso.
Alternaba entre ruso, inglés y alemán, mezclando los tres idiomas según su capricho. En estos diarios, Tamara registraba su vida cotidiana. Si había dormido bien, si había tomado sus medicamentos, si había bebido café por la mañana, cualquier detalle que considerara digno de ser recordado. Era, en apariencia, un diario común y corriente, como el que cualquier persona podría llevar. Pero además de los acontecimientos diarios, Tamara también registraba sus intereses personales. Leía vorazmente y tenía fascinaciones particulares. Le apasionaba la astrología y coleccionaba libros sobre el tema. Mostraba un interés profundo en asuntos místicos y en el ocultismo. También disfrutaba de la música y, según algunas fuentes, incluso escribía canciones en sus diarios. En esencia, Tamara había construido su propio universo particular dentro de las paredes de su apartamento. Un mundo privado que transcribía fielmente en las páginas de sus cuadernos, sin imaginar que algún día estos diarios revelarían secretos mucho más oscuros de lo que nadie podría haber anticipado. El año 2015. El punto de inflexión. Avancemos ahora hasta el año 2015. Aunque este caso ocurrió hace apenas una década, tiene una cualidad atemporal que lo hace sentir mucho más antiguo. Quizás sea por la naturaleza de los crímenes, quizás por el perfil de la perpetradora, o quizás por la atmósfera general. En marzo de 2015, Tamara necesitaba realizar reformas importantes en su apartamento. Estas obras requerirían que desocupara el lugar temporalmente. Era una renovación de gran envergadura que tomaría varias semanas, posiblemente meses. El encuentro con Valentina. Fue entonces cuando un amigo en común presentó a Tamara con otra mujer, Valentina Nikolayevna Ulyanova, de 79 años de edad. Valentina vivía en la misma calle que Tamara, a poca distancia de su apartamento. Sin embargo, Valentina se encontraba en una situación delicada. Su salud estaba considerablemente deteriorada y necesitaba ayuda diaria con las tareas básicas del hogar y el cuidado personal. Este amigo mutuo vio una oportunidad perfecta para ambas mujeres. Mientras el apartamento de Tamara estaba siendo reformado, ella podría vivir con Valentina y, a cambio del alojamiento, ayudaría a la anciana con los cuidados que necesitaba. Era un arreglo que, en teoría, beneficiaba a las dos partes por igual. Ambas mujeres aceptaron la propuesta. Tamara se mudó al apartamento de Valentina y al principio todo parecía funcionar razonablemente bien. Valentina recibía ayuda con las tareas domésticas y el cuidado personal que su salud deteriorada requería. Tamara tenía un lugar cómodo donde quedarse mientras duraban las reformas en su propio hogar. El inicio de los problemas. Pero como ya hemos visto repetidamente en la historia de Tamara, la armonía no duró mucho. Su personalidad difícil, terca y exigente pronto comenzó a manifestarse. Quería que todo se hiciera a su manera, según sus reglas, bajo sus términos. No importaba que estuviera en casa ajena. La diferencia crucial aquí era que, a diferencia de los inquilinos que habían vivido en el apartamento de Tamara, donde ella era la dueña y podía imponer sus reglas, ahora la situación era inversa. Tamara era la invitada. Era ella quien estaba recibiendo un favor. Pero esto no pareció importarle en absoluto. Valentina, comprensiblemente, comenzó a perder la paciencia. Imaginen la situación. Estás en tu propia casa. Has hecho el favor de acoger a alguien que necesita un lugar donde quedarse. Esperas que esa persona te ayude con las tareas que acordaron, pero en lugar de eso, esa persona te critica constantemente. Exige que todo se haga a su manera. Se queja de cada pequeño detalle. Es una situación insostenible. El conflicto escalofriante. La convivencia solo empeoró con el paso de las semanas. Pero lo más alarmante fue que Tamara, lejos de buscar una solución pacífica o simplemente regresar a su apartamento una vez terminadas las reformas, pareció acomodarse a la situación. No quería irse. Aparentemente, según algunas fuentes, el apartamento o casa de Valentina era considerablemente mejor que el suyo propio. Había experimentado una mejora en su calidad de vida y no estaba dispuesta a renunciar a ella. Valentina, cada vez más frustrada, dejó claro que quería recuperar su espacio, que deseaba volver a vivir sola. Le dijo a Tamara explícitamente que ya no necesitaba su ayuda y que era hora de que se fuera. La respuesta de Tamara fue rotunda y escalofriante en su simplicidad. Se negó a marcharse. Así de simple. Dijo que estaba mucho más feliz allí, en el apartamento de Valentina, y que no tenía intención de irse.
No había discusión posible, no había negociación. Simplemente no se iría. La situación entre ambas mujeres se volvió completamente insostenible, y lo que sucedería a continuación convertiría este conflicto doméstico en uno de los casos criminales más perturbadores de la Rusia moderna. El descubrimiento macabro. El 26 de julio de 2015, aproximadamente 4 meses después de que Tamara se mudara con Valentina, una pareja daba su paseo habitual por la zona. Caminaban cerca de un lago en los alrededores del vecindario, disfrutando del clima agradable mientras paseaban a su perro. Todo era rutinario hasta que, de repente, el perro comenzó a comportarse de manera muy extraña. Empezó a tirar de la correa con una fuerza inusual, como si algo específico hubiera captado su atención. Prácticamente, arrastró a sus dueños hacia un área del lago, donde la vegetación era más densa, donde había arbustos y matorrales cerca de la orilla del agua. El perro se detuvo bruscamente justo en el borde del lago. La pareja, movida por la curiosidad ante el comportamiento tan inusual de su mascota, comenzó a mirar alrededor para ver qué había llamado tanto su atención. Fue entonces cuando lo vieron. Algo grande, envuelto en lo que parecía ser una cortina de ducha de plástico, medio sumergido en el agua, en la orilla del lago. El objeto era evidentemente pesado y estaba parcialmente oculto entre la vegetación. La curiosidad los impulsó a acercarse más. Cuando intentaron examinar el contenido del envoltorio plástico, se encontraron con una imagen que los marcaría para siempre. Era un torso humano. Solo el torso. Sin cabeza, sin brazos, sin piernas. Simplemente un torso descartado, como si fuera basura. La investigación comienza. La pareja, comprensiblemente en estado de shock, corrió inmediatamente a alertar a la policía. Cuando los investigadores llegaron a la escena, se encontraron con una situación compleja. El cuerpo estaba tan desfigurado y en tal estado de descomposición que resultaba imposible identificar a la víctima a simple vista. Además, la falta de cabeza, manos y otras partes del cuerpo dificultaban enormemente cualquier intento de identificación. La primera línea de investigación fue hablar con residentes del área, vecinos, cualquiera que pudiera haber visto algo sospechoso o que pudiera reportar alguna desaparición reciente. El testimonio anónimo pronto. Comenzaron a llegar las primeras pistas. La información inicial provino de una fuente anónima. Alguien contactó a la policía para informar que había visto a una persona arrojando varias bolsas plásticas en ese mismo lago días antes del descubrimiento del torso. Este testigo notó la actividad porque no era normal que la gente arrojara bolsas en ese lago. Ahora, con el descubrimiento macabro, esta persona sintió que debía informar lo que había presenciado. Los investigadores decidieron dragar el lago en busca de esas bolsas mencionadas, y las encontraron. Dentro de esas bolsas plásticas había más partes de un cuerpo humano. Rápidamente confirmaron que todos los restos pertenecían a la misma persona, cuyo torso había sido encontrado inicialmente por la pareja con su perro, la trabajadora social. La siguiente pista vino de una trabajadora social. Ella reportó que había intentado hacer una visita de rutina a Valentina Nikolayevna Ulyanova. Como ya mencionamos, Valentina tenía una edad avanzada, su salud estaba deteriorada y vivía oficialmente sola, al menos hasta que Tamara se mudó con ella. Por protocolo, una trabajadora social debía visitarla periódicamente para asegurarse de que todo estuviera bien. Durante su última visita, la trabajadora social encontró algo muy extraño. Tamara Samsonova le negó la entrada a la casa. Se negó rotundamente a permitirle ver a Valentina. Esto le pareció extremadamente sospechoso a la trabajadora social, quien además mencionó que no había podido contactar a Valentina ni verla durante días. Consideró prudente informar esta situación a la policía inmediatamente. La identificación de la sospechosa. Recordemos el testimonio anónimo sobre alguien arrojando bolsas al lago. Los investigadores profundizaron en esta línea de investigación, revisando cámaras de seguridad del área, entrevistando a más testigos. Eventualmente, lograron identificar a la persona que había sido vista descartando las bolsas. Era Tamara Samsonova. Con esta información, las piezas comenzaron a encajar rápidamente. La policía se dirigió inmediatamente al apartamento de Valentina para intentar hablar con ella o con Tamara. Los vecinos confirman las sospechas.
Antes de tocar la puerta, los oficiales hablaron con varios vecinos cercanos. Todos confirmaron un detalle preocupante. Hacía días, posiblemente semanas, que no veían a Valentina. Era inusual, extraño, pero todos habían asumido que quizás estaba enferma o simplemente no salía. Sin embargo, sí veían frecuentemente a Tamara, quien salía regularmente a sacar la basura y realizar otras tareas cotidianas como si nada fuera de lo común estuviera sucediendo. Las cosas estaban empezando a tener sentido para los investigadores, pero aún no comprendían completamente qué había sucedido dentro de ese apartamento, dónde estaba exactamente Valentina y cuál era la naturaleza precisa del involucramiento de Tamara. La confesión más inquietante. Finalmente, la policía tocó la puerta del apartamento de Valentina. Quien abrió fue la propia Tamara Samsonova. Y lo que más sorprendió a los oficiales fue su actitud. Estaba completamente tranquila. No mostraba nerviosismo. No parecía acorralada ni asustada por la presencia policial. Tampoco intentó fingir inocencia o confusión. Por el contrario, recibió a los policías con una educación casi escalofriante. Era como si hubiera estado esperándolos, como si supiera que este momento llegaría eventualmente. Les dijo algo como: «Adelante, no sean tímidos», y los invitó a pasar con la naturalidad con la que uno recibiría a invitados esperados. Incluso les indicó dónde podían sentarse y les ofreció algo de comer o beber. Las evidencias en el apartamento. En cuanto los oficiales entraron al apartamento, además del comportamiento perturbador de Tamara, notaron varias anomalías. En la cocina y en el baño había manchas de sangre. No eran enormes charcos, pero eran lo suficientemente visibles para los ojos entrenados de los investigadores. Pequeñas salpicaduras, manchas que alguien había intentado limpiar, pero no completamente. Otra observación crucial: la cortina de la ducha faltaba. El baño no tenía cortina. Los oficiales, con todas estas evidencias acumulándose, decidieron no perder más tiempo con rodeos. Confrontaron directamente a Tamara. Le explicaron: «Vemos sangre aquí en la cocina y en el baño. La cortina de ducha está faltando. Se encontró un cuerpo envuelto en una cortina de ducha junto al lago. Valentina no ha sido vista en días. ¿Qué tiene que decirnos?» Una confesión, sin remordimiento. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Tamara no dudó ni por un segundo. No intentó negar nada. No pidió un abogado. No se mostró defensiva. Con la misma calma con la que alguien podría explicar una receta de cocina, comenzó a hablar. «Ella me insultó. Tenía miedo de volver a mi casa, así que hice lo que tenía que hacer». Así de simple, así de directo, sin resistencia, sin intentar ocultar nada. Confesó plenamente lo que había hecho con Valentina. De hecho, fue ella quien ayudó a identificar positivamente el cuerpo encontrado en el lago como perteneciente a Valentina Nikolayevna Ulyanova. Pero incluso con esta confesión directa, muchas preguntas permanecían sin respuesta. ¿Por qué realmente lo hizo? ¿Fue solo por una discusión? ¿Cómo exactamente le quitó la vida a Valentina? Y lo más perturbador, ¿qué exactamente hizo con el cuerpo? ¿Cómo terminó desmembrado de esa manera particular? ¿Dónde estaban la cabeza y las manos? Los detalles escalofriantes. La confesión completa. Ahora volvamos atrás en el tiempo para comprender exactamente qué sucedió, según las propias palabras de Tamara. Como ya mencionamos, ella confesó todo sin reservas, sin intentar minimizar sus acciones. Simplemente vertió toda la verdad sobre los investigadores. Explicó que la convivencia con Valentina se había vuelto cada vez más tensa e insoportable durante los meses que vivieron juntas. Pero en julio de 2015, en un día específico, todo explotó de manera definitiva. Y el detonante de esta explosión final fue algo aparentemente trivial: los platos sucios. La disputa por los platos. Nadie quería lavar los platos. Era una tarea simple, doméstica, cotidiana, pero se convirtió en el campo de batalla final entre estas dos mujeres. Y aquí está el detalle irónico. Tamara estaba viviendo allí precisamente para ayudar con estas tareas. Se suponía que debía encargarse de las labores domésticas para que Valentina, con su salud deteriorada, no tuviera que hacerlas. Pero Tamara se negaba a hacerlas. Y obviamente Valentina tampoco las haría. Había invitado a Tamara específicamente para que se encargara de esas cosas. ¿Ven la situación? Tamara,
Lejos de ser una ayuda, se había convertido en una carga adicional, en una fuente de estrés constante para una anciana que ya lidiaba con problemas de salud. Según el relato de Tamara, después de esta discusión específica sobre los platos sucios, tomó una decisión. No se iría del apartamento y resolvería esta situación de otra manera, una manera permanente: la planificación del crimen. El 14 de julio de 2015, Tamara viajó a una ciudad vecina. Fue a una farmacia donde logró convencer al farmacéutico de venderle Fenazepam, un medicamento ruso de control estricto. Es un fármaco potente utilizado para tratar insomnio, ansiedad y esquizofrenia, pero en dosis altas tiene un efecto sedativo profundamente potente, potencialmente letal. Tamara consiguió comprar 50 comprimidos sin receta médica. Esto puede parecer increíble para quienes vivimos en países con controles farmacéuticos más estrictos, pero en Rusia, especialmente en áreas más remotas, esto no es tan inusual como podría pensarse. Como mencionó una persona en un caso similar, el del cheesecake envenenado que también ocurrió en Rusia. En Rusia, si tienes dinero, puedes conseguir cualquier cosa. Esta afirmación resulta aterradoramente cierta. Después de salir de la farmacia con los 50 comprimidos mortales, Tamara fue a una tienda de comestibles o supermercado para comprar ingredientes específicos, los necesarios para preparar la ensalada Oliver, también conocida como ensalada rusa. Este es un plato tradicional ruso, hecho con papas, guisantes, huevos, mayonesa y pepinillos encurtidos. Por las fotografías parece una especie de ensaladilla con abundante mayonesa, un plato rico y reconfortante. Era el plato favorito de Valentina, la noche fatal. Esa noche, Tamara preparó meticulosamente la ensalada Oliver, pero junto con los ingredientes tradicionales, trituró los 50 comprimidos de Fenazepam y los mezcló completamente con la ensalada. Luego sirvió este plato a Valentina como un gesto de paz, como una forma de disculparse por sus constantes discusiones, como una ofrenda para sellar la reconciliación entre ambas. Valentina, sin sospechar nada, comió la ensalada. Tamara se fue a dormir, esperando simplemente que los medicamentos hicieran su trabajo silencioso durante la noche. Alrededor de las 2 de la madrugada, Tamara se despertó. Bajó a la cocina y encontró el cuerpo de Valentina desplomado en el suelo. Aquí hay cierta discrepancia en las fuentes. Algunas afirman que Valentina todavía estaba viva en ese momento, que aún respiraba débilmente o mostraba algún signo vital. Otras fuentes sostienen que para ese momento, Valentina ya había fallecido por la sobredosis masiva de medicamento. El horror en la cocina. Pero lo que se sabe con absoluta certeza, porque fue la propia Tamara quien lo relató con escalofriante detalle, es que no vaciló ni por un segundo. Cuando vio a Valentina en el suelo de la cocina, de inmediato tomó una sierra y 2 cuchillos de cocina y comenzó a desmembrar el cuerpo. Tamara explicó que Valentina era demasiado pesada para arrastrarla al baño, donde quizás habría podido contener mejor el desorden. Así que realizó todo el proceso allí mismo, en el piso de la cocina. Separó metódicamente los miembros del cuerpo. Dividió el torso en 2 partes. Fue colocando cada parte en bolsas plásticas. La porción más grande, el torso principal, la envolvió en la cortina de plástico del baño. Una vez completado este proceso macabro, comenzó la tarea de deshacerse de los restos. Empezó a cargar, una por una, las bolsas y el paquete más grande envuelto en la cortina, bajando las escaleras del edificio. No vivían en un edificio grande. Era un bloque de apartamentos pequeño, pero aún así requería bajar varios tramos de escalera hasta la salida. Las imágenes de vigilancia. Y aquí es donde las cámaras de seguridad del edificio se volvieron cruciales. Capturaron a Tamara durante múltiples viajes, cada vez cargando un paquete diferente. Las imágenes son extraordinariamente perturbadoras, no por lo que muestran explícitamente, sino por lo que sabemos que contienen esos paquetes. En los videos, simplemente parece una anciana sacando la basura. Cualquiera que viera esas imágenes sin contexto, no pensaría nada sospechoso. Solo una señora mayor, pequeña, frágil, llevando bolsas de basura fuera del edificio. Nadie imaginaría que dentro de esas bolsas había partes de un cuerpo humano desmembrado. No está completamente claro si hizo todos estos viajes el mismo día o si lo fue a Siena y continuar durante varios días, descartando gradualmente los restos.
Hay una observación en algunas fuentes que mencionan que en uno de los videos lleva puesto una especie de capa de lluvia azul, lo que sugiere que podría haber sido un día diferente. Las fuentes comentan: mira, una abuelita con una capita de lluvia llevando su basura. ¡Qué tierna imagen! La olla misteriosa. Pero hay un momento particular en esas grabaciones que es especialmente significativo. Tamara aparece cargando una olla grande. Es una olla de cocina normal, pero considerablemente grande, y la lleva con ambas manos mientras baja las escaleras y sale del edificio. Lo que la policía descubrió posteriormente, a través del testimonio de la propia Tamara, es que dentro de esa olla, muy probablemente estaban la cabeza y las manos de Valentina. Y aquí viene un detalle aún más perturbador sobre lo que hizo con esas partes específicas del cuerpo. Vida normal. Después del crimen. Después de haber completado todo este proceso horrible, después de haber desmembrado un cuerpo humano y dispersado sus partes por el vecindario, Tamara simplemente continuó viviendo en el apartamento de Valentina como si nada extraordinario hubiera sucedido. Siguió con su rutina diaria normal. Salía a hacer compras, sacaba la basura regularmente, mantenía el apartamento. Para cualquier observador externo, todo parecía absolutamente normal. Solo era una anciana viviendo sola en un apartamento, llevando una vida tranquila y rutinaria. Pero esta normalidad artificial no duraría mucho. Los días pasaron hasta que aquella pareja paseando a su perro hizo el descubrimiento macabro junto al lago. Y a partir de ese momento, como fichas de dominó cayendo una tras otra, todo el caso se desarrolló rápidamente. Tamara Samsonova fue oficialmente arrestada el 27 de julio de 2015, apenas un día después del descubrimiento del torso de Valentina. La primera aparición pública. 2 días después de su arresto, el 29 de julio, Tamara fue llevada al Tribunal Distrital de San Petersburgo para su primera audiencia. Esta aparición pública fue absolutamente surreal y es de donde provienen prácticamente todas las imágenes que existen de ella. Tamara apareció vistiendo un suéter rojo brillante. Tenía el cabello teñido de un color rojizo anaranjado. Todas las fotografías y videos que circulan de ella son de este día específico. Estas imágenes se volvieron icónicas del caso. La jaula de vidrio. Fue colocada dentro de una jaula metálica con paneles de vidrio. Según las fuentes, esto es procedimiento estándar en Rusia cuando una persona arrestada está involucrada en crímenes graves o violentos. Es una medida de seguridad, pero también crea una imagen visual muy poderosa y perturbadora. Ver estas escenas es extraordinariamente inquietante. Por un lado, ves a esta anciana que, para alguien que no conoce la historia, podría parecer una abuela indefensa, quizás incluso arrestada injustamente. La fragilidad de su apariencia contrasta brutalmente con la razón por la que está dentro de esa jaula. A veces solo se ve su rostro en el pequeño cuadrado de la ventana de la celda, y está allí charlando, sonriendo. Está siendo tratada como una persona extremadamente peligrosa, que es exactamente lo que es, pero su apariencia física desafía todas nuestras expectativas sobre cómo debería verse una asesina serial. Un comportamiento desconcertante. A diferencia de lo que hemos visto en muchos otros casos, cuando la persona arrestada intenta proyectar una imagen amenazante o intimidante, Tamara parecía oscilar entre el miedo y una extraña timidez. En algunos momentos, incluso parecía simpática. Es algo verdaderamente perturbador de presenciar en los videos. Nunca había visto estas grabaciones antes de investigar este caso en profundidad. En las filmaciones, puedes verla mandando besos a la cámara, sonriendo abiertamente. Luego, de repente, se vuelve tímida, cubre su rostro con las manos como si estuviera avergonzada, como una niña pequeña que ha sido sorprendida haciendo una travesura. En este contexto, pronunció una frase que se volvería famosa. Sabía que este día llegaría. Es una vergüenza. Toda la ciudad sabrá lo que hice. Quien observara a esta señora en esa situación no podría imaginar la totalidad de lo que había hecho. Da la impresión de que está sentada esperando una cita médica, no enfrentando cargos por asesinato y mutilación, y alegaciones de persecución. En este punto, Tamara comenzó a decir algunas cosas extrañas. Mencionó que era perseguida por un maníaco, que alguien la había forzado a matar a Valentina. Aparentemente estaba tratando de sugerir que escuchaba voces en su cabeza, que no había actuado por voluntad propia.
Aunque nunca se aclaró completamente en ese momento la situación de su salud mental, era evidente que había preocupaciones serias. Pero nadie sabía todavía exactamente qué podría estar sucediendo con Tamara desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico. La audiencia inicial. Debo admitir que no entiendo completamente el sistema legal ruso, pero aparentemente hubo una audiencia ya en este periodo, apenas 2 días después de su arresto. Un juez le dijo lo siguiente: «Estoy ordenando que sea mantenida bajo custodia. ¿Qué opina usted de esto?». La respuesta de Tamara fue pronunciada con esa misma calma inquietante que había mostrado con la policía. «Usted decide, su señoría. Después de todo, soy culpable y merezco ser castigada». Después sonrió. Según los testigos presentes, incluso aplaudió ligeramente, como si estuviera satisfecha con esta resolución. Regresó a su celda como si estuviera contenta con el destino que le esperaba por delante, como si finalmente hubiera encontrado su lugar apropiado en el mundo. La reconstrucción del crimen. Pero las cosas no terminaron ahí. Días después de esta primera audiencia, Tamara regresó al apartamento de Valentina, esta vez acompañada por un equipo completo de investigadores policiales. Iban a realizar una reconstrucción oficial del crimen. A pesar de la confesión detallada que ya había proporcionado, la policía quería ver exactamente cómo había ocurrido todo. Querían que ella demostrara físicamente cada paso del proceso. Se utilizó un maniquí de color naranja en lugar del cuerpo de Valentina. Y Tamara, sin mostrar ninguna resistencia emocional, sin signos de remordimiento o angustia, explicó paso a paso, metódicamente, exactamente cómo había manejado el cuerpo de Valentina. Explicó que comenzó por la cabeza, luego continuó con los miembros. Demostró cómo fue envolviendo cada parte en bolsas plásticas y la cortina de ducha. Detalló exactamente cómo se deshizo de cada pieza, cómo las fue llevando fuera del edificio, todo lo cual pudo ser corroborado con las imágenes de las cámaras de seguridad. El misterio de la olla fue durante esta reconstrucción cuando Tamara explicó el significado de la olla grande que había sido capturada en las cámaras de seguridad. Reveló a los investigadores que había colocado en esa olla la cabeza y las manos de Valentina, pero no simplemente para transportarlas. Lo que hizo fue hervirlas. Su intención, según explicó, era dificultar la identificación del cuerpo si alguna vez lo encontraran. También mencionó que había dispersado muchas de esas bolsas por todo el vecindario, ocultándolas en diferentes lugares. Muchas de estas bolsas nunca fueron recuperadas, y la olla en sí misma jamás fue encontrada. Tamara nunca reveló dónde colocó finalmente esa olla con su contenido macabro. Las teorías sobre el paradero. Existe una teoría sobre qué pudo haber sucedido con estas partes faltantes. Es posible que Tamara haya descartado varias de las bolsas y quizás incluso la olla en contenedores de basura comunes del vecindario. Estos residuos habrían sido recogidos durante las recolecciones regulares de basura, llevados a vertederos comunitarios, mezclados con toneladas de otros desechos. Si esto es lo que sucedió, sería virtualmente imposible recuperar esas evidencias. Hasta el día de hoy, la cabeza y las manos de Valentina permanecen desaparecidas y el paradero de esa olla continúa siendo un misterio. El diario, la puerta a un pasado oscuro. Pero el descubrimiento más significativo de todo este caso no fue nada de lo que he mencionado hasta ahora. La policía continuó realizando búsquedas exhaustivas en el apartamento propio de Tamara y allí encontraron algo que cambiaría completamente la comprensión de quién era realmente esta mujer. Sus diarios personales. Como ya mencioné anteriormente, Tamara había llevado estos diarios durante años, escribiendo en múltiples idiomas: ruso, alemán e inglés. A pesar de esta mezcla lingüística, no fue difícil para los investigadores comprender lo que había escrito. Y lo que encontraron no era un diario común y corriente. No eran simples recetas de cocina de una abuelita inofensiva. No eran solo relatos mundanos de la vida cotidiana. Confesiones siniestras. Estos diarios contenían confesiones sombrías y perturbadoras. Parecía que esta señora aparentemente indefensa había tenido una carrera mucho más extensa de crímenes de lo que nadie había imaginado inicialmente. Los investigadores descubrieron que Valentina no había sido la primera víctima de Tamara. El diario sugería fuertemente que Tamara había cometido asesinatos muchos años antes, décadas antes del crimen que la había llevado a prisión.
La policía ya sospechaba algo así porque Tamara había dicho algo revelador en sus declaraciones iniciales cuando fue arrestada. Una de sus frases fue particularmente escalofriante. Me he estado preparando para esto durante décadas. Cuando sucedió lo de Valentina, ya era hora de cerrar este capítulo. Esta afirmación dio a entender claramente que o bien había cometido otros crímenes anteriormente o que al menos había estado planeando y preparándose mentalmente durante un periodo extraordinariamente largo. La implicación era que el asesinato de Valentina no fue un acto impulsivo o una anomalía. Era el culminación de décadas de pensamiento, planificación y posiblemente acción. El apodo mediático. Cuando el contenido de estos diarios comenzó a filtrarse a los medios de comunicación, Tamara recibió un apodo que capturaría la imaginación morbosa del público. Granny Reaper, la abuela destripadora. Una referencia obvia a Jack el Destripador, pero con el inquietante giro de ser una anciana. Los medios explotaron intensamente este contraste. Aquí estaba una señora que parecía completamente indefensa, frágil, una persona que hablaba varios idiomas, que había tenido un pasado laboral respetable donde muchas personas la elogiaban, que era educada y profesional, una mujer que disfrutaba leyendo sobre astrología y otros temas intelectuales. Pero detrás de toda esta fachada de normalidad y respetabilidad, había planeado y ejecutado crímenes con una frialdad y brutalidad escalofriantes. La segunda víctima confirmada. El descubrimiento del diario permitió a los investigadores conectar a Tamara con otro crimen específico. Hasta el día de hoy, oficialmente Tamara ha sido vinculada a solo 2 víctimas confirmadas, Valentina y la que estoy a punto de describir. ¿Recuerdan a Sergei Polanin, el inquilino que vivió con Tamara en 2003 y que desapareció sin explicación? En su momento se presentó un reporte de persona desaparecida y posteriormente se encontró un cuerpo, pero en ese entonces nadie conectó ese cuerpo con ningún crimen. No se inició ninguna investigación criminal significativa, simplemente se archivó como un caso sin resolver. Ahora, años después, mientras leían el diario de Tamara, muchas cosas comenzaron a tener sentido de manera aterradora. Las pruebas en el diario primero, Tamara comenzó a describir con detalle las tatuajes que tenía este inquilino. Estas descripciones coincidían perfectamente con los tatuajes del cuerpo, sin identificar que había sido encontrado años atrás. Pero había algo aún más específico y condenatorio. Algunas páginas del diario de Tamara habían sido arrancadas, y resultó que cuando ese cuerpo sin identificación fue encontrado años antes, había páginas de un cuaderno o diario entre los restos. Los investigadores, y aquí debo admitir que no tengo detalles de cómo exactamente lograron hacerlo, porque este caso tiene muchas lagunas informativas, pudieron confirmar que esas páginas encontradas con el cuerpo provenían del diario de Tamara. Coincidían con las páginas faltantes en sus cuadernos actuales. El patrón se revela. Cuando ese cuerpo fue encontrado originalmente, mostraba exactamente el mismo patrón que el cuerpo de Valentina. Sin miembros, sin cabeza, solo el torso. Este descubrimiento fue como una luz reveladora. No había sido un caso aislado. Tamara tenía un método, un patrón que había perfeccionado a lo largo del tiempo. A partir de este punto, los investigadores se dieron cuenta de que Tamara registraba meticulosamente cada detalle en sus diarios, incluyendo las características distintivas de sus víctimas, como los tatuajes. Era como si estuviera construyendo un archivo personal de víctimas, documentando cada crimen para su propio registro privado. Referencias al canibalismo. Pero las cosas en el diario se volvieron aún más perturbadoras. Los investigadores encontraron múltiples referencias al canibalismo. El diario contenía pasajes donde Tamara escribía sobre comer partes de sus víctimas. Aquí debo ser absolutamente clara. No existe prueba física de que esto realmente ocurriera. No hay evidencia forense que confirme actos de canibalismo. La única evidencia son los registros escritos en los diarios de Tamara. Ella escribió múltiples veces sobre consumir partes humanas. No puedo entrar en detalles específicos porque son extremadamente gráficos, pero estas afirmaciones están ahí, escritas en su propia letra, en múltiples idiomas. La policía nunca confirmó oficialmente que el canibalismo hubiera ocurrido. Sin embargo, estas sospechas ganaron cierta credibilidad por varias razones. ¿Por qué la sospecha persiste? Primero, porque si alguien escribe detalladamente sobre algo en un diario personal,
un lugar donde teóricamente uno es completamente honesto consigo mismo, existe la posibilidad de que sea verdad. Segundo, porque en su confesión sobre Valentina, Tamara mencionó que había hervido ciertas partes del cuerpo. Su explicación oficial fue que lo hizo para dificultar la identificación. Pero en el diario había escrito otras cosas que sugerían propósitos diferentes para este proceso de cocción. Nunca dijo explícitamente a los investigadores que había cenado esas partes, pero el diario contenía suficientes referencias inquietantes como para dejar la pregunta suspendida en el aire. Y aquí está el problema. Es algo tan grotesco, tan absolutamente inaceptable para nuestra psique colectiva, que naturalmente alimenta el morbo y la fascinación del público. Esto inevitablemente aumenta la fama de Tamara y la notoriedad del caso. Debo enfatizar una vez más, nunca fue comprobado. Permanece como una sospecha basada únicamente en los escritos de una mujer con enfermedades mentales confirmadas. La confesión sobre su esposo. El diario también contenía otra revelación explosiva. Tamara confesaba haber matado a su propio esposo, Alexei. ¿Recuerdan que Alexei desapareció misteriosamente en el año 2000? En el diario, Tamara escribió que efectivamente ella lo había matado y que lo hizo precisamente ese año, el año de su desaparición. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué sucedió exactamente con Alexei Samsonov. Nunca se encontraron restos mortales. No hay cuerpo, no hay evidencia física. Es como si literalmente se hubiera desvanecido en el aire. La única evidencia de su asesinato son las palabras escritas en el diario de Tamara. Y sin un cuerpo, sin evidencia forense, es imposible confirmar o refutar esta confesión. El alcance total. ¿Cuántas víctimas? Además de las personas que he mencionado, Valentina, Sergei Polanin y su esposo Alexei, Tamara escribió sobre otras 11 personas. Supuestamente había matado a estas personas también, y proporcionaba detalles sobre cada una de ellas en sus diarios. Sin embargo, basándose en los relatos del diario combinados con personas que desaparecieron sin explicación y que tenían alguna conexión con Tamara, la policía sospecha que el número real de víctimas podría ser de 21 personas en total. Pero, y esto es crucial, las únicas 2 víctimas que se han confirmado definitivamente con pruebas forenses y evidencias concretas son Valentina y Sergei. Ni siquiera el caso de su esposo Alexei ha podido ser comprobado de manera concluyente. La obsesión con Andrei Chikatilo. Los investigadores también descubrieron en el diario una obsesión profunda que Tamara tenía con otro criminal. Algunos de ustedes quizás hayan oído hablar de él, Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo fue uno de los asesinos seriales más crueles y prolíficos de la historia de la Unión Soviética. Entre 1978 y 1990 mató al menos a 52 personas confirmadas. Sus crímenes incluían asesinato, mutilación, violación y canibalismo. El terror que causó en la sociedad soviética fue inmenso. Tamara parecía absolutamente fascinada por Chikatilo y por todo lo que había hecho. Escribía extensamente sobre él en su diario. Según las fuentes que examinaron estos escritos, dejó muy claro que el modus operandi de Chikatilo resonaba profundamente con ella, como si hubiera encontrado un alma gemela en la maldad. Ambos desmembraban cuidadosamente los cuerpos de sus víctimas. Ambos parecían tener una especie de ritual frío y metódico en la forma en que ejecutaban sus crímenes. Para Tamara, Chikatilo no era simplemente un criminal notorio. Era casi un modelo a seguir, una inspiración. ¿Realidad o fantasía? Como mencioné anteriormente, Tamara había dicho que se había preparado durante décadas para el crimen de Valentina, que sería su acto final, después del cual todo habría terminado. Era como si hubiera planeado toda su carrera criminal con este evento culminante en mente. Esta obsesión con Chikatilo ha llevado a algunas personas a plantear teorías alternativas. Si Tamara estaba tan fascinada con Chikatilo, si describía cosas tan similares a las que él hacía, es posible que no haya realizado todos estos crímenes que afirmaba haber cometido. Es posible que tuviera delirios distorsionados donde mezclaba la historia de Chikatilo con su propia vida. Podría ser que se identificara tan profundamente con este asesino serial que admiraba que comenzó a creer que ella misma había hecho las mismas cosas que él. Parece que realmente tenía esta identificación profunda con Chikatilo en su diario.
Se veía a sí misma como similar a él, compartiendo su maldad, su frialdad, su brutalidad. Pero la pregunta permanece: ¿todo lo que escribió en esos diarios describe eventos reales o era una mezcla de esta idolatría por un asesino serial con las pocas cosas que realmente hizo? La verdad incómoda. Porque Tamara definitivamente mató al menos a 2 personas. Eso está comprobado más allá de toda duda. Y la manera en que lo hizo, planificada, fría, metódica, seguida por el desmembramiento sistemático de los cuerpos, no fue producto de un acto impulsivo o emocional. Fue calculado, fue ejecutado con precisión. Entonces, para alguien que definitivamente mató a 2 personas de manera tan planificada y brutal, que hizo todo lo que hizo con los cuerpos después, no es difícil imaginar que todo lo que escribió en esos diarios podría ser verdad. Por otro lado, la enfermedad mental también es real, y las personas con ciertos trastornos psicológicos pueden crear narrativas elaboradas que mezclan realidad con fantasía de maneras que para ellas son completamente reales. La verdad incómoda es que probablemente nunca sabremos con certeza absoluta cuántas personas realmente mató Tamara Samsonova. El diagnóstico y el destino final. Después del arresto, Tamara fue mantenida bajo custodia mientras la policía continuaba su investigación, reuniendo más evidencias y tratando de confirmar o descartar las diversas confesiones en su diario. Aunque ella ya había confesado plenamente, había un problema. Muchas de las cosas que decía no tenían sentido o eran contradictorias. A veces inventaba historias completamente nuevas. En un momento decía que había sido una actriz graduada de una escuela prestigiosa. Luego volvía a su historia de vida real, trabajando en el hotel de lujo. Era difícil saber exactamente en qué creer. Por eso la policía necesitaba continuar investigando, intentando vincularla definitivamente con más víctimas. La evaluación psicológica. Pero había una pregunta fundamental que debía responderse. ¿Estaba Tamara Samsonova mentalmente apta para ser juzgada? La policía tenía evidencias muy sólidas. Las imágenes del circuito de seguridad mostrándola transportando las bolsas pesadas y la olla, las confesiones detalladas, las pruebas forenses. En ese sentido, no había mucha duda sobre su culpabilidad, pero la duda era si podía ser legalmente responsable de sus acciones. En noviembre de 2015, Tamara fue sometida a un extenso examen psicológico. Un mes después, en diciembre, fue transferida a un hospital psiquiátrico de seguridad máxima. Allí recibió su diagnóstico oficial: esquizofrenia paranoide. Los médicos y psiquiatras determinaron 2 cosas cruciales. No era apta para ser juzgada en un tribunal criminal convencional. Representaba un peligro extremo tanto para sí misma como para otras personas. La sentencia. Con este diagnóstico, el juez tomó una determinación. Tamara Samsonova pasaría el resto de su vida internada en una institución psiquiátrica de seguridad máxima. Ella no objetó esta decisión. De hecho, su respuesta fue característica de toda su actitud durante el proceso. Dijo que había pensado en esto 77 veces, un número curiosamente específico, y que no veía ningún otro lugar donde pudiera estar. Sus palabras exactas fueron: soy vieja, no tengo dónde vivir, moriré aquí. El Estado me enterrará. Era una aceptación completa, casi serena, de su destino, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía, donde terminaría su historia. Los testimonios posteriores. Después de que el caso explotara públicamente y Tamara fuera condenada a internación psiquiátrica permanente, comenzaron a surgir personas de su pasado con información adicional. Internaciones previas. Algunos revelaron que Tamara había sido internada en instituciones psiquiátricas al menos 3 veces durante los 15 años anteriores a los crímenes confirmados. Esto significa que probablemente ocurrió mientras aún estaba casada con Alexei, aunque no tenemos detalles precisos sobre las fechas o las circunstancias. Esto plantea preguntas inquietantes. ¿Sabían las autoridades médicas o psiquiátricas que representaba un peligro? ¿Hubo señales de advertencia que fueron pasadas por alto? Los comentarios proféticos. Los vecinos también comenzaron a compartir anécdotas que, en retrospectiva, adquirían un significado escalofriante. Algunos recordaban que Tamara ocasionalmente mencionaba que quería ser famosa, o más específicamente, que iba a convertirse en famosa. Decía que sería una sensación. En su momento probablemente sonaba como los delirios grandiosos de una anciana excéntrica.
Nadie le dio mucha importancia. Pero ahora, sabiendo lo que hizo, estas afirmaciones suenan como profecías autocumplidas. Ella sabía que lo que estaba planeando la haría famosa, de la manera más oscura posible. La sierra prestada. Un vecino en particular tuvo un recuerdo especialmente relevante. Recordó que en una ocasión Tamara le había pedido prestada una sierra y nunca la devolvió. En el momento no pareció significativo. Quizás necesitaba cortar alguna madera, hacer alguna reparación doméstica. Pero ahora, conociendo el uso real que probablemente le dio a esa sierra, este recuerdo se volvió profundamente perturbador. Historias aún más bizarras. Durante el proceso de investigación y posteriormente, amigos y conocidos comenzaron a contar historias aún más extrañas sobre Tamara. Una antigua compañera de escuela, alguien que la conoció cuando eran jóvenes, dio un testimonio escalofriante a la policía. Dijo que Tamara solía jactarse de haber matado a su propia suegra, la madre de Alexei. Esto habría ocurrido cuando Tamara era mucho más joven, justo después de casarse. Pero la amiga nunca lo denunció porque, según explicó, tenía miedo de Tamara, y tenía razones para ese miedo. Tamara la había amenazado específicamente, diciéndole que la cortaría en pedazos y la arrojaría a los perros si alguna vez contaba el secreto. ¿Era verdad esta historia? ¿Realmente mató a su suegra décadas atrás? Sin evidencia física, sin cuerpo, es imposible saberlo. Pero añade otra capa de horror a la historia de Tamara. Comportamiento público extraño. Los vecinos también compartieron otros recuerdos perturbadores sobre el comportamiento excéntrico de Tamara a lo largo de los años. Algunos mencionaron que ocasionalmente la veían sentada, completamente desnuda en el jardín o patio de su casa, como si fuera lo más normal del mundo. Era consciente de que estaba siendo observada, pero simplemente no le importaba. Permanecía allí, expuesta, sin mostrar ninguna vergüenza o incomodidad. En su momento los vecinos probablemente lo interpretaron como «¡Wow! ¡Qué excéntrica es! ¡Qué diferente! ¡Qué mente tan libre!». Era vista como alguien un poco extraña, pero de manera inofensiva, casi pintoresca. Pero después de que el caso saliera a la luz, las personas comenzaron a reconsiderar estos recuerdos. ¿Era simplemente excentricidad? ¿O eran señales de una mente profundamente perturbada que operaba bajo reglas completamente diferentes a las normas sociales? Reflexiones sobre el caso. Al final, Tamara Samsonova se convirtió en uno de los nombres más siniestros en la historia del crimen en Rusia moderna. Aquí tenemos a una anciana con una apariencia completamente indefensa y frágil. Alguien que, a primera vista, inspiraría instintos protectores en lugar de miedo. Pero detrás de esa fachada de fragilidad había alguien capaz de crímenes brutales ejecutados con una frialdad escalofriante. La frustración de lo desconocido. Lo más desconcertante y frustrante de este caso es que nunca sabremos toda la verdad completa. Nunca conoceremos todos los detalles. Incluso con los videos de las cámaras de seguridad, con el diario, con las confesiones detalladas, con los testimonios, parece que la mente de Tamara es mucho más compleja de lo que podemos comprender completamente. Es como intentar armar un rompecabezas donde faltan piezas cruciales y algunas de las piezas que tienes podrían no pertenecer a este rompecabezas en absoluto. El estado actual. Hoy en día, al momento de esta investigación, Tamara Samsonova sigue viva. Continúa internada en régimen cerrado en una institución psiquiátrica de seguridad máxima, bajo vigilancia constante. Oficialmente, ha sido vinculada a 2 asesinatos confirmados, el de Valentina Nikolayevna Ulyanova y el de Sergei Polanin. Pero según la policía, basándose en el diario, en las confesiones, en las desapariciones no resueltas de personas que tuvieron contacto con ella, se sospecha que podría tener en su historial al menos 14 homicidios. Algunos investigadores creen que el número real podría llegar hasta 21 víctimas. El problema es que no hay evidencia física suficiente. No hay cuerpos en la mayoría de los casos. Solo tenemos lo que ella escribió o dijo. Y lamentablemente, eso no es suficiente para un proceso judicial criminal que requiere pruebas más allá de toda duda razonable. Los desafíos de investigar este caso. Ustedes habrán notado que este relato, aunque extenso, carece de algunos de los detalles minuciosos que normalmente caracterizarían un análisis de caso criminal. Hay una razón importante para esto continuar.
y quiero explicarla. La dificultad de los casos rusos. Cuando un crimen ocurre fuera de Estados Unidos o Europa Occidental, la investigación ya se vuelve más complicada para quienes no vivimos allí. Pero cuando ocurre en un país como Rusia, las dificultades se multiplican exponencialmente. Primero, no hay tanta transparencia en los registros oficiales como en otros países. La información no está tan fácilmente disponible para periodistas, investigadores o el público en general. Segundo, todo lo que está en ruso debe ser traducido, usualmente primero al inglés y luego a otros idiomas. En cada paso de traducción se pierden matices, detalles, contexto cultural. Tercero, la mayoría de las fuentes disponibles sobre este caso son estadounidenses o británicas. Están escribiendo sobre eventos que ocurrieron en Rusia basándose en fuentes rusas traducidas, lo que crea múltiples capas de interpretación. El problema del sensacionalismo. Y aquí está el problema más grande. Mucha de la información disponible está mezclada con sensacionalismo. Este caso tiene todos los elementos que los medios aman explotar. Una asesina que desafía todos los estereotipos. Anciana, educada, aparentemente inofensiva. Crímenes brutales y perturbadores. Posible canibalismo. Diarios confesionales. Múltiples víctimas potenciales no confirmadas. Es exactamente el tipo de historia que se presta para exageraciones, teorías sin fundamento y la adición de detalles que hacen la historia más dramática, pero que no necesariamente son verdaderos. Por eso tengo la sensación de que este caso parece más antiguo de lo que es. Tiene la cualidad de esos casos muy antiguos, donde los hechos se mezclan con leyendas, donde cada persona que cuenta la historia añade un poco más, donde el sensacionalismo va creciendo como una bola de nieve, hasta que es difícil distinguir qué es real y qué es elaboración. Las lagunas informativas. Los hechos reales son relativamente pocos. Las evidencias concretas son limitadas. Lo que tenemos en abundancia son las afirmaciones del diario, que son fascinantes pero imposibles de verificar en su mayoría. Las personas se aferran a los contenidos del diario porque son escalofriantes, porque alimentan nuestro morbo, porque son exactamente el tipo de detalles oscuros que capturan nuestra imaginación cuando consumimos contenido de crímenes reales. Pero no se puede probar que esas cosas realmente sucedieron. Sí sabemos que mató al menos a 2 personas con una brutalidad considerable. Personalmente, creo que es muy posible que haya hecho muchas más víctimas con el mismo nivel de crueldad, pero sin pruebas físicas, seguirá siendo especulación. ¿Cómo las lagunas alimentan el misterio? Paradójicamente, esta falta de información hace que el caso sea aún más misterioso y fascinante, porque ¿qué hacemos cuando hay lagunas en una historia? Las llenamos con lo que creemos que pudo haber pasado. Añadimos nuestra imaginación. Especialmente si somos consumidores frecuentes de contenido sobre crímenes reales, ya hemos visto casos extremadamente bizarros y aterradores. Sabemos que estas cosas son posibles. Sabemos que la maldad humana puede alcanzar profundidades inimaginables. Entonces, cuando nos encontramos con un caso como el de Tamara, con tantos elementos inquietantes pero sin confirmación total, nuestra mente llena los espacios en blanco con los peores escenarios posibles. Y en la era de Internet, de las redes sociales, todo se amplifica. La imagen de la abuela asesina es perfecta para el engagement en redes sociales. Es caricaturesca y profundamente perturbadora al mismo tiempo. Añádele referencias al ocultismo, un diario lleno de confesiones oscuras, posible canibalismo, y tienes la fórmula perfecta para la viralización. El caso se comparte, se comenta, cada versión añadiendo quizás un pequeño detalle extra hasta que la historia se vuelve más grande y más bizarra con cada iteración. Las víctimas. Más allá del sensacionalismo. En medio de todo este sensacionalismo que rodea el caso, es crucial recordar algo fundamental. Hubo víctimas reales. Valentina Nikolayevna Ulyanova. Valentina era una mujer de 79 años cuya salud estaba deteriorándose. Necesitaba ayuda. Y pensó que había encontrado una solución mutuamente beneficiosa cuando aceptó que Tamara viviera con ella temporalmente. Abrió su hogar a alguien que pensó que la ayudaría. En lugar de eso, esa persona envenenó su comida, la mató, desmembró su cuerpo y dispersó sus restos como basura por el vecindario. Valentina tenía su propia historia,
sus propias luchas, sus propios sueños y esperanzas. Merecía pasar sus últimos años con dignidad y paz. En cambio, su vida terminó de la manera más brutal imaginable. Sergei Polanin. Sergei era un hombre de alrededor de 40 años que necesitaba un lugar donde vivir. Alquiló una habitación en el apartamento de Tamara. Las cosas no funcionaron bien, discutían frecuentemente, pero probablemente nunca imaginó que su casera representaba un peligro mortal. Su cuerpo fue encontrado años después, desmembrado, identificado solo después de que el caso de Valentina llevara a los investigadores a revisar los diarios de Tamara. Durante años, su familia probablemente se preguntó qué le había sucedido, dónde estaba, si seguía vivo en algún lugar. Ahora finalmente tenían respuestas, pero eran las respuestas más horribles posibles. Las víctimas potenciales sin nombre. Y luego están todas las posibles otras víctimas, aquellas que nunca serán confirmadas. No tenemos sus nombres, no conocemos sus historias. Podrían haber sido otros inquilinos que desaparecieron sin explicación. Podrían haber sido personas que conoció en otros contextos. Podrían haber sido extraños que tuvieron la mala fortuna de cruzarse en su camino en el momento equivocado. Si el número de 14 o 21 víctimas tiene alguna base en la realidad, entonces hay muchas familias que nunca sabrán qué le sucedió a su ser querido. Hay personas cuyas vidas fueron cortadas brutalmente y que nunca tendrán justicia, porque sus casos nunca podrán ser comprobados. Estas son las verdaderas tragedias de este caso. Conclusión. He intentado presentar este caso de la manera más realista y fundamentada posible, enfocándome en los hechos verificables y siendo transparente sobre lo que es especulación o información no confirmada. El caso de Tamara Samsonova es fascinante no por el sensacionalismo, sino por las preguntas inquietantes que plantea. ¿Cómo puede alguien que parece tan normal, tan educado, tan integrado en la sociedad, cometer actos de tal brutalidad? ¿Cuántas señales de advertencia fueron pasadas por alto a lo largo de décadas? ¿Cuántas personas podrían haber sido salvadas si las autoridades o las personas en su vida hubieran prestado más atención? ¿Dónde está la línea entre la enfermedad mental y la maldad pura? Y quizás la pregunta más perturbadora: ¿cuántas otras personas como Tamara existen, viviendo vidas aparentemente normales mientras ocultan oscuridades inimaginables? Estas preguntas probablemente nunca tendrán respuestas completamente satisfactorias. Y quizás esa incertidumbre es lo que hace que este caso permanezca en nuestra memoria colectiva, inquietándonos, recordándonos que el mal no siempre tiene la apariencia que esperamos. Nota sobre las fuentes y limitaciones. Este caso presenta desafíos significativos en términos de información verificable. Las fuentes principales son reportes de medios rusos traducidos, artículos de medios occidentales basados en esas fuentes rusas y información filtrada sobre el contenido de los diarios de Tamara. La falta de transparencia en el sistema judicial ruso, las barreras del idioma y el tiempo transcurrido hacen difícil verificar muchos detalles específicos. He hecho todo lo posible por distinguir claramente entre hechos confirmados, alegaciones no verificadas y especulación. Los únicos hechos absolutamente confirmados son: Tamara Samsonova fue arrestada en julio de 2015. Confesó haber matado a Valentina Nikolayevna. Ulyanova fue vinculada a forenses al asesinato de Sergei Polanin. Fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Fue condenada a internación psiquiátrica permanente. Mantenía diarios donde escribía en múltiples idiomas. Todo lo demás, el número total de víctimas, los detalles específicos sobre canibalismo, muchas de las anécdotas sobre su comportamiento, debe ser tomado con precaución y escepticismo apropiado. Claude puede cometer errores. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato perturbador. Si este contenido te pareció valioso, por favor dale like y comparte para que más personas conozcan esta historia real que sacudió a Rusia. Recuerda, las víctimas de estos crímenes fueron personas reales con historias, familias y sueños. Nunca debemos olvidarlas. Hasta la próxima investigación.